Hola, 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 bienvenidos a este tutorial de Battlecon de cara a nuestro fantabuloso torneo de verano. Está dedicado, pues eso, a vosotros que habéis jugado menos y a todo aquel que no conozca el juego, pues para que vea un poco de qué va, un poquito pormenorizadamente el tema de reglas y demás. Muy bien, ¿de qué va Battlecon? Pues Battlecon es un juego en el que se trae un juego de cartas en el que se representa el típico juego de lucha en 2D, tipo Street Fighter, Guilty Gear, Mortal Kombat, en el que pues dos luchadores, por ejemplo aquí Sector y aquí Hikaru, intentan dejar al otro KO, ¿no? Haciéndole perder las 20 vidas que tiene. Antes de que acaben pues los 15 bits, los 15 turnos que dura un combate. Una de las cosas bonitas de este juego es que, bueno, no solamente hay dos personajes, el hecho es que hay muchos otros, cada uno de ellos con una habilidad especial, con cartas propias, no son muchas, normalmente unas 5, y bueno, pues eso le mete mucha estrategia al asunto. Entonces, bueno, cada turno se juega un ataque. Un ataque consiste en dos cartas, una con el reverso azul, a la que llamamos base, y una con el reverso rojo, a la que llamamos estilo, que se juntan y, como veis, se complementan. Tienen su banda azul, su banda roja y su banda amarilla para continuarse. De manera que, bueno, pues ahí se configura un ataque, se ve lo que ocurre. Y después, bueno, pues pasaría aquí a una serie de descartes donde esas cartas quedan inutilizadas durante un par de turnos hasta que vuelven a tu mano y vuelves a tenerlo todo disponible. Como veis, pues tiene su puntito de estrategia. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poquito de qué van las cartas. Aquí en las bases son 6 cartas, 6 ataques que tienen todos los personajes, todos los jugadores en común. Y a esas cartas se les añaden los estilos que son propios de cada personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, si os fijáis, aquí tenemos a Sector modificando un strike que no tiene nada que ver con cadenza. Si cadenza modificar ese ataque, fijaos, 7 de daño, está muy bien, 3 más 4 frente a 1 más 4, ¿no? Por ejemplo, que tendría ella. Entonces, bueno, con esto se configura el ataque y vamos a leer un poquito en qué consiste una carta. En primer lugar, vemos que tienen un nombre. Al juntarse las dos, pues aquí por ejemplo tendríamos un Jugular Strike, pero bueno, que sería diferente de un River Strike, por ejemplo, ¿no? Con valores diferentes según hagamos combinaciones. Entonces, bueno, la primera banda, el range, es el alcance, la distancia a la que puede golpear un ataque. En este caso, por ejemplo, uno, lo que nos indica es que Sector, que está aquí, podría con un strike golpear en principio al hexágono adyacente. Como veis, hay 7 casillas en blanco, que es donde vamos a estar andando y pegándonos. Luego, por otro lado, tenemos el Power, ¿no? Power 4, que es la cantidad de daño que se hace. Si golpeas a alguien con Power 4 y no tiene nada con lo que restar daño o lo que sea, pues perdería sus 4 puntos de vida, como en este caso. Y luego está la Priority. La Priority es la velocidad con la que se ejecuta un ataque. ¿Y por qué es importante? Porque si eres capaz de asestar un golpe a un oponente y hacerle daño, si no tiene alguna habilidad, como por ejemplo aquí Stunward, ese oponente se queda aturdido y no puede contraatacar. Entonces es muy importante ser el primero en pegar, por lo menos para muchos personajes. Como veis, pues fijaos aquí, el Jugular lo que hace es modificarlo. Aquí, por ejemplo, en lugar de Power 4, pues le sumaríamos 1. Y en lugar de Priority 3 le sumaríamos 2. Con lo cual se quedaría en Priority 5, habría subido bastante. Si os fijáis, además, aquí en la parte en blanco de la carta vienen efectos, ¿no? Algunos son pasivos, como este. Stunward no indica cuándo funciona, sino que sencillamente funciona mientras esa carta está en juego. Y luego hay otros como este que indican un momento, ¿no? Un hit, end of beat, ¿no? Cuando se golpea o al final del turno, bueno, que indican que ocurre algo en ese momento, ¿no? Entonces es muy interesante. El range quizás sea un poco el que tiene las variaciones un poco más raras. ¿Por qué? Bueno, fijaos, por ejemplo, aquí la pobre Sector pues no llegaría a dar, porque claro, ella está golpeando aquí y Hikaru está aquí, así que pues no le da. Pero bueno, hay bases como esta, como Shot, ¿no? En el que estamos lanzando un Hadouken o el equivalente, que indican una horquilla, ¿no? El alcance es de 1 a 4 casillas, o sea que golpearía aquí, aquí, aquí y aquí.
Oh, Hikaru está dentro, perfecto. Muy bien, no hemos modificado nada. Pero ¿qué pasa si hay modificadores? Pues mira, por ejemplo, en el caso de que sean como este, ¿no? Fijaos, aquí hay una horquilla también. Entonces, el primer número de la horquilla se sumaría al primer número de esta horquilla. Y el segundo, el 1, se sumaría al segundo, es decir, al 4. Con lo cual, nos quedaría que golpea en las casillas de 1 a 5. Está muy bien, habría subido. Pero no siempre son así, no siempre son tan sencillas. Y supongamos, por ejemplo, que es este personaje, es otro, que este tiene esa variación, que lo que hace es sumar 1. Cuando solamente hay un número, se suma a ambos números de la horquilla. Entonces ese 1 indicaría que golpea de 2 a 4. Es decir, en este caso sí golpearía porque Hikaru está en la casilla número 2, pero si por alguna razón Hikaru se las apañara para ponerse aquí antes de que le llegue el golpe, pues bueno, no le daría porque como vemos golpeamos de 2, 1 y 1, 2 a 5, 1 y 4, 5. Y bueno, lo mismo ocurre en el caso de que sea un número el que está en el alcance del strike. En este caso se golpearía en 2, pero no en 1. Y en este habríamos creado una horquilla que golpearía de 0 y 1, o sea, en 1 o en 2. ¿Vale? Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Es un poquito abstruso así al principio. Muy bien, pues estos serían las cartas, ¿no? Por un lado, alcance, power y priority, y luego efectos, con indicadores a veces de cuándo ocurren. ¿Qué más encontramos en una de estas cajas de personaje, no? Porque aquí lo que hacemos es sacar cajas de personaje y tienen cosas. Pues ¿qué más cosas hay? Bueno, aquí hay una carta gris que vemos que tiene el fondo azul como estas. O sea, no es un estilo, es una base. Así que es un ataque, una base que tiene un personaje, solamente él, y que se combina con sus propios estilos. Lo cual, pues bueno, está muy bien. Es una capita más de estrategia y de variedad. Luego además tenemos aquí la carta con el dibujo, con el aspecto del personaje. Bueno, en el que viene por detrás cómo explica, o sea, cómo funciona su poder único, su habilidad especial, ¿no? En este caso, por ejemplo, que ella puede contar con estos tokens de malicia que le llaman, que suman 1 a priority cuando se gastan. Luego también tenemos el finisher, que es esta carta que parece no tener reverso, pero que en realidad pues sí lo tiene. Fijaos que hay un alfa, ¿no? Ahí en la esquina, y un beta, y cambian los efectos, ¿no? En este caso no cambia el daño, pero sí cambia los efectos. Esta es la carta del ataque definitivo, al que solo se puede acceder, al que solamente se puede usar, o te quedan 7 puntos de vida, y que bueno, pues tienes que mostrar qué opción has escogido al empezar el combate a tu oponente. Igual que le tienes que dar esta otra carta, que es la carta de referencia en el que viene el listado de todos tus estilos y de todas tus, bueno, de tu base y tu finisher, y ahí abajo algunos consejos sobre cómo jugar, por ejemplo en este caso con Sectur o contra Sectur. Muy bien, como veis pues hay un montón de cositas, y a veces también hay materiales especiales, en este caso por ejemplo tokens, ¿no? Que se gastan en una fase del juego que se llama de apuesta. Sirven, pues ya os dije, para ganar priority en el caso de Sectur. Fijaos, por ejemplo, en el caso de Hikaru, tiene unos tokens de elementos, aire, fuego, tierra, agua, que cada uno pues hace una cosa diferente. Además de estos tokens redondos que sirven para apostarlos, pues bueno, hay personajes que cuentan con este. Mira, esta chica va con un lobo, ¿no? Es su hermano y pelean, y ese lobo, pues estas fichas que son de color cuadrado se llaman markers y pueden estar en el tablero de juego. La particularidad que tiene es que bueno, su movimiento y lo que hacen depende del poder especial del personaje, y que no estorban al movimiento. Un personaje puede estar encima, ¿vale? O puede pasar a través, a no ser que diga algo el poder especial. Luego también tenemos estas que son pentagonales, de esta chica, que fijaos ahí donde la veis, que parece una bibliotecaria. En realidad es un dragón en forma humana, y tiene pues estos puntos de concentración que le sirven para descargar sus poderes. Y luego hay personajes como esta chica, esta hechicera de fuego, que bueno, pues tiene esta carta, que es un efecto continuo, que bueno, adopta forma de carta porque para que lo recordemos, y que, fijaos, tiene dos formas. Si le damos la vuelta, nos indica que esta chica cambia, tiene una forma humana y tiene una forma elemental, ¿no? Con poderes diferentes. Como veis, bueno, cada personaje es su padre y es su madre, y muy variado todo.
Vamos a ver, entonces, bueno, esto es más o menos lo que encontraríais. Entonces, ¿cómo empieza una partida? Pues empieza preparándola, ¿no? Entonces, de la caja, por ejemplo, aquí veis que ese cero indica que no hay nada dentro, pues habríamos sacado todos los materiales, ¿no? Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner las vidas y los bits, los turnos a 20 y a 15, ¿no? De cada uno de los oponentes, poner las fichas en el espacio 3 y en el espacio 5, ¿vale? A 1 de distancia, que estén bien cerquita para empezar a zurrarse. Luego, dependiendo de la habilidad, aquí por ejemplo dice que, bueno, que Sector empieza con una cantidad de duelos, o sea, de contadores de malicia. En este caso 3, yo por ejemplo los pongo aquí, con los que tengo, y luego los que no tengo los dejo fuera del tablero para recordar cuáles son, ¿no? Esta es la reserva y este es el descarte de tokens, ¿no? Y luego por otro lado, bueno, escogeríamos de entre las bases dos, ¿vale? Para colocarlas aquí en lo que se llaman los descartes, que luego veremos lo que son cartas que no tendremos en la mano y con las que no empezamos y por lo tanto no las podemos usar. Y de los estilos igualmente cogeremos uno y lo pondremos en los descartes. Si os fijáis, un poco, digamos, para facilitar la tarea, hay cartas que en la esquina inferior derecha tienen ahí un 1 para indicarnos a qué descarte va y a qué descarte va, ¿no? Si os fijáis también el color, aquí el amarillo y aquí arriba en la esquina superior izquierda hay un hexágono amarillo, aquí el verde, el triángulo verde con la carta con el fondo verde, ¿no? Un poquito para organizarnos, ¿no? En el caso de que no colocamos las cartas y podamos ir rapidito. De todas maneras se puede poner cualquier pareja, cualquier ataque, ¿no? Si recordáis, pues habrá un estilo y una base, ¿vale? En cada uno de los descartes. El resto, pues viene a la mano, ¿vale? Entonces, si os fijáis, por ejemplo, aquí que ya lo tengo preparado, aquí están los descartes de Hikaru, sus cositas, la habilidad especial y los contadores, el finisher que hemos escogido y las 5 bases con las que empieza y los 3 estilos con los que se combina. Muy bien, pues ya con esto habríamos terminado el setup, ¿vale? De la partida, del combate. Y entonces empezaríamos a jugar. ¿Cómo se juega? Pues ya lo hemos dicho, cada uno, lo primero, bueno, aquí y aquí tenemos la suerte de que tenemos un recordatorio de cómo son las fases del turno. Entonces, si os fijáis, en el primer momento hay que escoger un ataque, ¿no? Una pareja de cartas que haga de ataque. Entonces, de nuestra mano cogeríamos, por ejemplo, una base y un estilo, lo jugaríamos boca abajo, el oponente haría un tanto de lo mismo y ya está, y cada uno pues tendría su ataque puesto. Ninguno de los dos sabríamos que tiene el otro y ya está. Luego llegaríamos a la fase de anti, a la fase de apostar tokens. Si tenemos tokens que gastar o podemos hacer cosas con cartas o en la fase de anti en general, pues podemos apostar. Por ejemplo, aquí tendría más 2 a priority, esta podría apostar 1, 2 o 3, los que sean, la cantidad que quiera de los tokens que tengan el mismo nombre. Perfecto, ¿no? Según su habilidad especial. ¿Esto cómo se hace? Pues según en el primer turno se escoge quién habla primero a suertes y luego sería el que haya sido el jugador más rápido con mayor prioridad del turno anterior. Bueno, y la fase de apuestas dura hasta que ambos jugadores pasan. Bien, una vez que ambos pasan, eso da lugar a ya un poquito de faroleo. En el momento en que ambos pasan, ¿vale? Pues se llega a la fase de reveal, de revelar, en la que se da la vuelta a las cartas, pum, por un lado y pum, por el otro, ¿no? Y entonces miramos, aquí tenemos, miramos las prioridades. Bueno, miramos en primer lugar si hay algún efecto que ocurra cuando se da la vuelta a las cartas. Por ejemplo, aquí habría uno, ¿no? Reveal, pues devuelve return elemental tokens, ¿no? Pues, pero bueno, no es lo que se ha jugado, así que perfecto. Entonces miraríamos las prioridades. Por ejemplo, aquí sería priority 3 más priority 2 más los 2 tokens de malicia, 7 de prioridad. Y este tendría también 5. Bueno, supongamos que no ha apostado nada, tendría 5 de prioridad. Y ya está. Entonces ella sería la primera, sería el jugador activo y él pasaría a ser el jugador reactivo. ¿Qué viene después? Como veis aquí, el class este nos lo saltamos para que es el caso de que ambos tengan la misma prioridad, que veremos más adelante. Bueno, pues realizaríamos todos los efectos Start of Beat. Start of Beat
que veis aquí, que tiene el colorcito verde, pues nos indica que al comienzo de turno hay que jugarlo. Entonces se jugarían primero los del jugador activo y luego los del jugador reactivo. Ella no tiene ninguno, él tiene, pues jugaría lo suyo. Luego vendría el turno del jugador activo, ¿vale? Entonces pues haría lo que hubiese. Si hay 4 fases en un turno, ¿no? Que es la fase before activating, luego la fase on hit, que es cuando se da, luego la fase on damage, que es cuando se causa daño, y luego la fase after activating, que es después de acabar de hacer daño y todo. Entonces miraríamos, por ejemplo, ya tiene un efecto on hit, si da, él tiene un efecto start of beat, que en este caso, por ejemplo, antes se habría movido y ahora, como ella es más rápida, mira, tiene algún efecto on hit. En este caso, mover al oponente un turno, perfecto, un espacio, pues lo mueve, por ejemplo, aquí. Y luego, pues le causaría daño de 4 y 1, 5. Pues Hikaru perdería 5 de daño. No tiene efectos after activating, así que llegaría el turno del jugador reactivo de él. ¿Qué pasa? Que claro, Hikaru ha sufrido daño. Entonces, cuando un personaje, como dijimos, cuando un personaje sufre daño y no tiene una habilidad como esta, Stunward 5, se queda aturdido, con lo cual sus habilidades, su ataque no se puede jugar, ¿vale? Entonces, bueno, tendría que pasar todos los efectos before activating, todo eso pasaría before activating, on hit, on damage y after activating. Y pasaríamos por fin a lo último, que es los efectos end of beat. End of beat, por ejemplo, ella dice gana o pierde malicia hasta que tengas 3. Pues mira que bien, solo le quedaba 1, así que lo recupera. Él por su parte no tiene ninguno, así que habría terminado ya los turnos. Primero serían los end of beat del jugador activo y luego los del reactivo. Fijaos, por ejemplo, que si él hubiera tenido algo en off-beat, por ejemplo, que hubiera jugado... no, bueno, aquí no hay ninguno. Bueno, los efectos en off-beat y start off-beat ocurren independientemente de que se haya quedado aturdido. Si él hubiera tenido un efecto en off-beat, el Hikaru también habría podido realizarlo. Total, que hemos pasado por fin eso y llegamos al último punto, al reciclaje. Y el reciclaje es un momento muy importante. Fijaos, lo que está en el descarte 1 viene a nuestra mano. Entonces, por ejemplo, esta carta viene aquí y esta carta viene aquí. Lo que está en el descarte 2 pasa al descarte 1 y lo que se acaba de jugar pasa al descarte 2. Es decir, que lo que has jugado tarda 2 turnos en volver. Y esto será lo que recojas en la próxima fase de reciclaje. Finalmente avanzaríamos el contador de turnos y ya habríamos terminado por fin el turno, o sea, un turno completo. Luego ya esto se iría repitiendo una y otra vez hasta que alguien se quede sin puntos de vida o hasta que haya algún tipo de condición de victoria o derrota que se dé, ¿no? Hay algunos personajes, por ejemplo hay una chica que petrifica, que puede ganar o bien dejando sin vida al oponente o bien poniéndole contadores de petrificación. Muy bien, pues esto es un turno. Y esto es, a fin de cuentas, pues Battlecon. Ahora vamos a hablar de algunos casos especiales. Por ejemplo, habíamos dicho, imaginemos que Palm Strike, que es lo que había jugado aquí el amigo Hikaru, ella que había echado su Jugular Strike, sumaba 7 de priority porque había gastado malicia y supongamos que él hubiera gastado esto. Con lo cual los dos tienen, ella tiene 2 y 3 y 1 y 1, es decir 7 de priority y él tiene 5 más 0 más 2 de priority, 7. Los dos tienen igual, entonces ocurre lo que se llama en el juego un clash, un choque. ¿Qué es lo que hay que hacer? La base que se ha jugado se deja aparte porque ya no la vamos a usar y a continuación cada uno tendría que escoger una nueva base y dejarla boca abajo, que se va a combinar con el estilo, con lo cual tenemos más información y no habrá no se volverá a apostar
todo lo que se haya apostado anteriormente, por ejemplo los 2 tokens de malicia o el token de viento, se mantienen. Entonces se le da la vuelta, que por ejemplo 2 y 2, 4 y 2, 6, y aquí 4 y 2, 6, vaya, otro clash. Pues nada, volveríamos a repetir lo que ocurría, ¿no? Así boca abajo. Y le daríamos la vuelta. ¡Pum! Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 y 2, 5. Ella que tiene 2 y 2, 4 y 2, 6. Por fin se ha roto el empate. Actuará ella primero, se resolverá. Y luego en la fase de reciclaje, esto será lo que vaya al descarte, lo que se jugó finalmente. Y las cartas que se quedaron aparte, esas volverán a la mano. Por ejemplo, en el caso este. Vale, sí, aquí está. Y estas vuelve. Lo que se quedó, con lo que se hizo el clash, se vuelve a la mano. Otra situación. Sí, los finishers. Supongamos que has llegado a 7 puntos de vida o menos. Vale, pues ¿cómo juegas tu ataque definitivo? Que suena tan requete bien. Pues de la siguiente manera. Cuando ambos jugadores han creado su ataque y llegamos a la fase de apuestas. Entonces se puede ir apostando lo que sea, cada uno pim pam pum, hasta que uno, por ejemplo en este caso Sectur, que es la única que puede hacerlo porque tiene 7 puntos de vida, juega en la fase de apuesta su finisher. Bien, en ese momento ya nadie puede apostar nada más. Además, todo el mundo se beneficia de lo que haya apostado anteriormente. Si echas la carta lo primero, impides que nadie pueda apostar nada más. Y entonces, esto, lo que se había jugado, el personaje que ha seleccionado el finisher, vuelve a la mano sin mostrarse y va a jugar solo con esta carta y lo que haya apostado. Mientras que en este caso Hikaru, jugará con el ataque completo. ¿Vale? ¿Qué cosa tiene especiales los finisher? Pues que los finisher en caso de empate ganan directamente, empate de prioridad. En este caso, por ejemplo, 3 y 2, 5, y aquí 3 y 2, 5. Gana automáticamente, aunque parece que ha habido un clash, pero no gana directamente ella, que golpea, ¿vale? Y ya pues los efectos que tenga la carta, ¿no? Por ejemplo, aquí, si se daña, que es el caso, el oponente queda aturdido, stunned, y no es capaz de declarar apuestas para el resto del duelo, lo cual, fijaos, es muy importante. Muy bien, esto respecto a los finishers. Luego, al acabar el turno, este finisher, independientemente de que haya dado o no, de que haya surtido efecto o no, se retira del juego hasta el siguiente round. Solamente se pueden usar una vez y este jugador no recicla nada, mientras que el otro, pues nada, recicla normalmente. Esto al descarte 2, lo que hubiera en el descarte 1 a la mano y lo que hubiera en el descarte 2 al 1. Bien. Respecto al movimiento, en este juego, como veis, pues hay 7 casillas. Y esta de los extremos solamente se usan cuando juegan más de 2 personajes, que es posible, pero no lo vamos a ver durante el torneo. Y bueno, hay varios tipos de movimiento. Hay cartas, por ejemplo, como esta, que dicen Advance. Ahí está. Advance, ¿no? Pues cuando sea, aquí por ejemplo Before Activating, es decir, cuando te llega el turno, antes de pegar, avanza 1 o 2 espacios. Bueno, pues lo que indica eso es que tienes que ir en la dirección en la que está el oponente. En este caso Hikaru podría mover 1 y 2. ¿Por qué se pone detrás en el caso de escoger 2 casillas? Porque la casilla del oponente solamente no puede haber más de una ficha, más de un luchador en la misma casilla, ¿vale? Entonces él podría moverse una, como pone ahí, o 2. Además los movimientos son obligatorios. Es decir, por ejemplo, si fuera en esta dirección, él no podría moverse, pero como indica Advance, perfecto, ella ya está en el borde de la pantalla, por lo tanto no podría... él ya no podría seguir avanzando y luego pasaría a golpear normalmente. Bueno, pues eso es avanzar. Close, a ver, hay cartas que dicen close, acércate, pues un número de casillas. Close es igual que avanzar, o sea, es ir hacia el oponente, pero sin poder saltarlo, ¿vale? Sin poder caer detrás de él.
Luego está cartas como Burst, ¿no? Que tienen la palabra retreat. Retírate una o dos casillas que pone ahí. Entonces retirarse significa que te muevas en la dirección contraria, o sea, que huyas del oponente, ¿vale? Luego hay cartas como Dash, que es la esquiva del juego, por ejemplo, que dice Move 1, 2 o 3 espacios. Moverse es moverte en una dirección, la que tú escojas, ese número de casillas. Y puedes ir hacia adelante o hacia atrás y puedes también pasar al oponente. Por ejemplo. Y luego finalmente está Move Directly. Hay algunos personajes que pueden teletransportarse, ¿no? Entonces eso significa muévete directamente adyacente al oponente. Pues podrías elegir si ponerte aquí o ponerte aquí según te convenga, ¿no? Luego hay dos hay, por ejemplo, Grasp es una carta. Grasp es una carta que te permite mover al oponente un espacio, no, o sea, no tienes por qué moverte tú, puedes mover a otro. Si lo hubiera jugado Sectur, o sea, ella, pues cuando da, mueve al oponente un espacio, es decir, lo puede mover aquí o lo puede mover aquí, donde quiera. Y luego hay cartas que permiten pull, es decir, tirar, y entonces, imaginad que está aquí Hikaru, pues pull dos casillas, pues podría traerlo aquí. O podría pull dos casillas, pues lo llevaría aquí, por ejemplo. Y luego también se puede empujar, push, ¿vale? Es decir, alejarlo de donde estás. Hay veces que te indica un número exacto, es decir, avanza 3 casillas. En este caso, por ejemplo, si lo hubiera jugado Sectur, pues aquí hay una, aquí hay 2 y no podría mover la tercera. Si no puedes completar todo el movimiento, no te mueves nada, ¿no? En ese caso. Y eso, bueno, pues con respecto al movimiento. Nos queda ya muy poquito, nos queda el aturdimiento. El aturdimiento que es tan importante. Hemos dicho que cuando alguien te pega, bueno, pues te quedas aturdido y no puedes contraatacar. Bueno, pues eso es así, a no ser que haya una carta, por ejemplo, esta, bueno, una carta que tenga una habilidad como esa, Stunward. Stunward viene siempre con un número, que es la cantidad de daño que puedes resistir pudiendo contraatacar. Por ejemplo, para dejar aturdido a alguien que ha jugado un strike, hay que hacerle 5, o sea, 6 de daño. Stunward no resta daño, pero permite contraatacar, ¿vale? Eso es diferente, por ejemplo, de otra habilidad que tiene, por ejemplo, aquí Cadenza en una de sus cartas, que es Soak. Soak es restar daño. Ahí, por ejemplo, restaría 3 al daño, que está muy bien. Luego hay cartas que permiten dejar aturdido directamente independientemente del daño. Por ejemplo, Whip, aquí de Caroline, indica que si el oponente está a distancia 1, el oponente queda stunned directamente. No hace falta hacer daño, no importa el Stunward, ¿vale? No importa nada, sencillamente se lo salta. Y hay cartas también que permiten, que dicen ignora Stunward o ignora Soak. Es decir, que lo atraviesan, lo igualan a 0. Finalmente, hay cartas como esta que tienen esa habilidad, Stun Immunity, que independientemente de lo que ocurra, no te pueden dejar aturdido. Es decir, si Hikaru jugara este whip a distancia 1, normalmente dejaría directamente stuneada, es decir, aturdida a Sectur. Pero si Sectur ha jugado esto primero, o sea, en ese turno, no importa lo que diga esto, los nos, las partes defensivas siempre tienen prioridad y ese Stun Immunity indica que no se le puede stunear, ¿vale? Finalmente, pues nos quedan los efectos más comunes. Por ejemplo, hay veces que el alcance, por ejemplo, en este es, a ver, aquí. Hay algunos personajes, como por ejemplo Eligor.
Bueno, hay algunos personajes que indican alguno de sus stats con una X. Normalmente viene explicado en la carta a qué corresponde esa X. Por ejemplo, aquí dice que el power de esa base es igual al power del oponente, del ataque del oponente. Luego, si es en el range, en el alcance, una X normalmente indicará un alcance, el que ponga la carta, y el modificador que le esté poniendo el estilo u otros modificadores no entrará en juego. O sea, será únicamente lo que pone la X. Lose life, por ejemplo, aquí, si os fijáis, dice during ante, más 2 a power, más 2 a priority, y pone lose one life. Una cosa es que te hagan daño, y eso te puede dejar aturdido, y otra cosa es que pierdas vida. Normalmente eso ocurre o porque te envenenan, o porque estás pagando algún efecto con vida, o lo que sea, según el personaje. Entonces, esa forma de perder vidas tiene las siguientes características. Por un lado, soak, es decir, esto que restaba daño aquí en cadenza, se lo salta. No. Ese daño, por otro lado, lose life, no causa aturdimiento. Y finalmente no puede matar. Si estás en tu último punto de vida y pierdes una vida, lose one life, no llegas a 0. Sencillamente no ocurre. ¿Vale? Y luego está esta carta de aquí. Hay algunos efectos que dicen, como aquí, si ocurre lo que sea, ese oponente no puede golpearte ese turno. That opponent cannot hit you during this beat. Hay algunos ataques que te permiten esquivar al oponente. Si se da la condición, a veces es ataques a rango 2 no te dan. O en este caso, por ejemplo, si has atravesado al oponente, si te has movido detrás del oponente durante este movimiento, ese oponente no puede golpearte durante este beat. Finalmente, y ya para terminar, un detalle, y es sobre el movimiento que he olvidado. A veces tú puedes tener dos efectos de movimiento. Imagínate que tienes Start of Beat avanza 1 y luego tienes Start of Beat avanza 1. Pues lo que ocurriría sería lo siguiente: Start of Beat avanzas 1 y ahora cuando llega el momento del segundo Start of Beat avanzarías, es decir, irías en la dirección del oponente, es decir, aquí, no se suman, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, si tú tienes Stunward 5 o tienes Soak y te encuentras con que algo te da, hay un estilo que te da Soak o te da Stunward, se suman. Por ejemplo, si algo fuera aquí Stunward 2 y Stunward 5, llegaríamos a Stunward 7. Y si, por ejemplo, tuviéramos este Soak 3 y hubiéramos apostado este token que da Soak 3 también, tendríamos Soak 6. Este final ha quedado así un poco enrevesado, un poco apresurado. Espero que haya quedado más o menos claro y espero que nos veamos en el ruedo, en el combate, bien pronto. Hasta luego.